Pero muy buenas noches. Vamos a conversar un poquito sobre precisamente el poder de la información, que es lo que nos trae acá, y cómo hoy en día estamos tratando de hacer cosas diferentes con ella. Voy a arrancar con un video de manera algo jocosa que nos describe un poco del detalle de por qué realmente quisiéramos conversar sobre los temas que les traigo hoy. Bueno, en principio, muchas gracias por la hospitalidad. Felicitaciones por el grupo futbolístico que han mostrado al interesante jugador. Lo siento realmente como un mito. Una especie de síntesis de juego de La Plata y de Irlanda de 74. Toque, gambeta, chanfle, rabona, bomba, mediabola, chilena, donde es imposible detectar el tiempo del jugador. Huérfano de mate y padre, el jugador se adaptó perfectamente, digamos, a la ciudad. Pero realmente hablo desde el dolor casi del Bueno, esto es una manera como les decía un poco confusa de lo que realmente, por qué tenemos que comenzar a hablar de los temas que venimos a conversar ahora. Tiene que ver mucho con eso, con qué hacemos con la información. Hoy en día, la información fluye por diversas partes. Hoy en día estamos hablando del Internet de las cosas, por ejemplo. El Internet de las cosas es ya los televisores, los automóviles, gran parte de la mayoría de los dispositivos que usamos como ropa, incluso se conectan, tienen información, generan datos, datos importantes que de hecho colaboran y nos aportan mucho en nuestra vida cotidiana. Recientemente yo ando ahorita de un viaje de un compañero mío, ¿hay un búho? O... Parece que alguien está conectado. Por acá, ok, bueno. Creo que es el del sonido. Un compañero tenía una manilla que de hecho tiene varios sensores que le ayudan a medir los pasos que da en el día, la calidad de sueño que tiene durante la noche, cuántas veces se despertó, cuándo tuvo sueño profundo y cuándo no. Es una simple manilla. O, por ejemplo, los televisores de hoy día que tenemos, que son los Smart TV, que de hecho se conectan y nos permiten a nosotros tener, entre otras cosas, habilidades en tiempo real para poder ver el complemento del partido que estamos observando, tener estadísticas, etcétera, directamente sobre la pantalla. El Internet de las cosas es una de las partes que hoy en día tenemos, pero fundamentalmente comenzamos a ver que cuando hablamos de la gestión de la información en las compañías, todos esos datos comienzan a ser realmente importantes. De hecho, yo les voy a hablar hoy de inteligencia de negocios hacia lo que estamos hablando, que se llama Business Analytics. Y de esto es un tema muy importante, que es el análisis de riesgos. Cuando nosotros arrancamos a ver esta información, por ejemplo, hablamos de tipos de riesgos curiosos que antes eran muy difíciles percibir y medir. El riesgo reputacional, ¿cuál es la percepción que tiene un cliente sobre mí? Ese riesgo reputacional antes era, digamos que hacíamos encuestas, nos acercábamos, le preguntábamos a las personas que nos decían. Hoy en día tenemos algo que se llama el Media Analytics o el Media Analytics, que básicamente lo que hace es, a través de la manera en la que hoy en día cambiaron los usuarios y transmitir sus inconformidades a través de las redes sociales, y todo lo expresan a través de Facebook o de Twitter. De hecho, a Bogotá la han gobernado durante los últimos 2 años a través de Twitter. Entonces, esa manera y esa interacción que hemos tenido diferente nos permite a nosotros, que como la fuente de información ya la tenemos en un
identificar, podemos hacer análisis de esa información. Y entonces aparece no solo los temas de análisis, sino los temas de Big Data. Y Big Data, como esa transformación de información a alta velocidad de grandes volúmenes de datos. Lo primero que nosotros tenemos cuando comenzamos a observar esto es que, en efecto, la información los usuarios no la consiguen en el tiempo que necesitan obtenerla. Hay mucha información, hay toneladas de información, pero no la conseguimos a tiempo. Y necesitamos de herramientas. Vean, como vieron en mi background, yo tengo mucha influencia en temas de seguridad y habitualmente ya hablamos de, pues digamos que comenzamos a ver las cámaras de un supermercado. ¿Cuántas cámaras puede tener, por ejemplo, el Éxito? No sé cuántas cámaras tiene el Éxito de acá de la 53, por ejemplo. ¿Cuántas cámaras creen que tiene ese? ¿Más de 20, 30, 50? De hecho, el promedio de cámaras que tiene una almacén de Éxito se rodea a las 80. Pero por el otro lado, ¿cuántas personas hay al otro lado observando esa información? ¿Una? ¿Dos? ¿O 80? Una por cada cámara. No, muy probablemente vamos a tener tal vez dos muy buenos cristianos tratando de ver esas 80 cámaras. Ustedes han tratado de ver dos canales de televisión al mismo tiempo. Yo sé que he tratado. Es más, cuando yo estoy viendo televisión y a mí me hacen preguntas, yo así sabiamente con la cabeza. Pero cuando me hacen el quiz de verificación para determinar si me efecto justificado, porque siempre me ha tocado programar habilitación mensual sobre esas preguntas que me hacen, que realmente no es fácil. Entonces las cámaras comienzan a volverse un elemento interesante para saber lo que nos pasó. Debido a mi trabajo yo viajo constantemente y uno ve que los noticieros hay dos cosas que están en común en cualquier parte donde uno los enseña. La primera es que hay un niño chino atrapado en algún lado, un edificio, siempre hay un niño chino atrapado. El segundo es que hay una cámara que observó cómo robaron a alguien. Pero nunca muestran una cámara cuando atraparon a alguien. Entonces siempre vemos la cámara de la manera en la que se rompe, no nuevo modus operandi. Entonces básicamente las cámaras en ese momento nos sirven para posteriormente el robo constatar y verificar y confirmar que no robaron. Imaginen ustedes lo que es los logs de información que nos proveen a nosotros las máquinas que están continuamente generando información sobre la red. En algún momento yo tuve un alumno cuyo trabajo era leer logs. ¿Sí? El hombre me hablaba así, obviamente tenía un tic, porque pues hablar de logs y ver logs no es fácil. Y se saben, en un recinto cerrado donde observaba la información armada, se observaban los datos de manera, digamos que en su tinta. Pero no es fácil. Y nuevamente un log casi siempre me termina funcionando para poder saber que en efecto me robaron sin una inclusión en el sistema o que básicamente trataron de hacer algo malo en mi sistema. Entonces, cuando yo logro participarme, y para eso se comenzó a hablar yo de business intelligence y business analytics en una de las proyectos, es que yo tengo esa información a tiempo. A mí me sirve esa información antes de que me ocurra el daño, antes de que me ocurra el fraude, antes de que yo tenga el problema. Ese es el otro problema. Yo no tengo la información correcta. No tengo siempre la cantidad de datos que me permiten a mí tomar la decisión acertada. Porque las fuentes pueden ser erradas. Cuando nosotros hablamos de Big Data, tenemos que hablar de calidad de datos, que es de algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo los ingenieros. Calidad de datos y la coherencia del dato. Hay muchas bases de datos, de hecho ustedes notaron, iba a preguntar yo, ¿qué hacen con nuestras células? Bueno, tal vez ustedes no escribieron la célula, a mí sí, porque lo traía importante me preguntaron mi número de célula. Yo no sé qué hacen ellos con mi número de célula y si ellos validaron, por ejemplo, que sí sea mi número de célula. Porque perfectamente yo puedo haber dado la identidad de alguien que conozco como un número inventado. O cuando ustedes firman un voucher de la tarjeta de débito. Es más, yo he firmado como el pato de una y nadie se ha dado cuenta de que algo así ha pasado. Es decir, esa información, si alguien llega a cotejar quién fue el que hizo el dato, no es correcta. Y entonces tenemos muchas fuentes de percepción del dato que pueden no necesariamente ser el verdadero. Cuando nosotros vemos cómo recolectamos los datos y verificamos esa información, es altamente complejo. Normalmente, cuando nosotros vamos a compañías, nos damos cuenta que hay procesos que se hacen de manera manual, es decir, un ejército de gente a través de herramientas. Nosotros usamos Excel para todo. Y de hecho, la tendencia de aquellos que somos ingenieros es que
comenzamos a solucionar cualquier problema a través de una programación en Excel y una macro que comienza a volverse cada vez más compleja para solucionar el tema. Esto es bueno en principio, nos ayuda a gestionar gran parte de la manera en que vemos los negocios y que funcionan nuestras decisiones. Pero hay un punto en donde esa verificación y recolección se vuelve tan problemática que básicamente no tenemos alternativa. Que mejorar una herramienta que realmente nos ayude con los temas de gestión de datos. Obviamente existen tantas herramientas para análisis que yo comienzo aprendiendo. Y entonces, o yo lo hago, no sé si ustedes todavía han visto que hay, yo he visto compañías que todavía tienen información en Fox, lo que uno hacía antes, y todavía se recolecta esa información aquí, y se mira y se hacen algunas plantillas en Excel, pero luego yo comienzo a ver que tengo diversas herramientas de análisis dentro de la compañía, entonces comienzan a verse que algunos usan MATLAB para el análisis de las vertientes, otros usan SPSS para tener sentencias, que son herramientas muy populares para el análisis de datos. O que yo puedo comenzar a usar herramientas de análisis de datos como lo son MicroStrategy, Cognos, Business Objects, y comienzo a ver que eso de alguna manera comienza a depurar mi dato. Pero entonces, si las tres conviven en la organización, ¿cómo se habla? ¿Cómo comparten la información? Y ese es un problema importante que tenemos. Como tengo diferentes herramientas, también tengo diferentes fuentes de información que además aparecen en ciclos. Y entonces, incluso los entes de monitoreo no comparten la información. Y esta auditoría que da la información por un lado, y seguridad de la información por otro, y calidad por otro. Es más, en algún momento yo fui auditor de una compañía importante en Latinoamérica, de hecho es española, de comunicaciones, no digo más. Entonces, en esa compañía nos hicieron alguna vez una caricatura. Usaba la auditoría y nos hicieron una caricatura, y era cierto. Estaba el área gestora, el área dueña del proceso, y al frente tenía el cliente que estaba tratando de comprar uno de nuestros servicios, un dispositivo móvil tal vez. Pero encima de la persona, del área gestora, estábamos auditoría, estábamos en ese momento en implementación de calidad, estábamos en auditores de calidad, estábamos implementando 6 Sigma, entonces estábamos los de 6 Sigma, estaban también los de seguridad, la revisoría fiscal y otros 17 más. Y todos pedíamos cosas diferentes en diferentes momentos. Y entonces la respuesta del área gestora era: que pena, señor usuario, yo no le puedo atender, no le puedo proveer el servicio que se me pide porque tengo que estar respondiendo a los entes de monitoreo. Y eso es solo una vertiente de la cantidad de información que no compartimos, porque además precisamente está dispuesto por un lado la área financiera, que cuando el área de proyectos trata de generar algún dato, no se comparte necesariamente todos esos datos. Y ejemplos hay muchos a lo largo de las organizaciones. Como les decía, los volúmenes de datos crecen incontrolablemente. Una de las bases de datos transaccionales más grandes del mundo la tenemos acá en Colombia, y es la que utiliza Transmilenio. Porque para Transmilenio, por ejemplo, utiliza básicamente cualquier entrada, salida, compra o venta o descarga de la tarjeta es un evento, un suceso. Lo que sucede en la mayoría de los soportes masivos, digamos que están aislados, y todo se concentra en una base de datos. Es una de las más grandes en temas transaccionales. Y es un ejemplo de una ciudad que de hecho sí es considerada grande en Latinoamérica, pero no es tan grande a nivel mundial, sabemos el tema. Y así sucede en cada compañía. Internamente nosotros gestionamos cantidades de datos todo el tiempo también. Y esos volúmenes de datos, si crecen, además tienen el problema de que no son consistentes. Y entonces muchos de nosotros incluso tenemos diferentes identidades digitales. Y tenemos información que puede ser validada en alguna base de datos en la que nosotros soportamos y tenemos un teléfono antiguo de nosotros al cual ya no tenemos contacto. De hecho, durante esta semana, durante estos meses también, estoy en un módulo de las clases de niños. Y una de las tareas que tienen mis alumnos es averiguar si es un número celular, mi número de teléfono. Que digamos que no es trivial, pero casi todos a través de Google podemos llegar a un número de teléfono. Todos llegamos sin excepción a un número viejo que yo tenía. Yo durante mucho tiempo estudié en Isaca, y entonces mi número era, digamos que casi público, porque a través de ese número se pagaban los cursos, hacíamos asignaciones de los tiempos. Entonces todos llegaron a ese número de teléfono móvil. Obviamente, si alguien está buscando por alguna razón y encuentra ese número de teléfono móvil, me va a tratar de llamar a ese teléfono móvil y no va a ser consistente.
Y así muchos otros datos que realmente comienzan a generar detalles importantes para decisiones. Como tenemos tantos datos, entonces lo mencionábamos en la herramienta Excel, entonces comienzan a haber diferentes hojas de cálculos en diferentes repositorios que incluyen dispositivos como nuestros teléfonos, como nuestros laptops, como nuestros computadores de la casa, y ahí se dispersa toda la información de las compañías. Eso hace que los procesos de cierre sean complejos y largos. Y entonces uno ve el cierre de mes. El cierre de mes es una locura. Y los cierres de mes, entonces aparecen nuevamente las solicitudes de información. Pues obviamente yo tengo que gestionar la información, pero es un ejército con herramientas semi-manuales, porque realmente no todos comenzamos a tener esa posibilidad de tener. Y entonces, al final, lo que a mí me piden es, bueno, muy bien, me gustó su dato, me gustó su reporte. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa situación en donde a un reporte que le gustó al gerente nos pregunta claramente ¿qué pasaría si cambiamos esta cifra? La respuesta no va a ser fácil si no tenemos un modelador de escenarios para que pueda decir cuál. Entonces, ante la pregunta ¿y qué pasaría si cambio? Me toca volver a procesar todo y hacer una modificación y volver a construir la información que el reporte, y entonces no va a ser en tiempo corto esa respuesta. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es básicamente tres conceptos: disponibilidad, calidad e impacto. La disponibilidad, realmente el mismo concepto que aplica de seguridad sobre disponibilidad aplica a la información. Yo necesito que la información esté cuando la necesito, no después. Un ejemplo de consistencia es algunos de ustedes han bloqueado su tarjeta de débito alguna vez por nuevamente, por ejemplo, yo, por lo mencionaba, viajo mucho y entonces los bancos a veces tienen ciertos patrones para tratar de manera proactiva de identificar lo que se llama comportamientos anómalos de los usuarios. Y entonces lo que detectan es que yo hice una transacción en Ecuador y luego la hice en Lima, el mismo día. Eso para mí es un plausible, pues porque en efecto en la mañana pude haber estado en Quito y en la tarde pude haber estado en Lima. Sin embargo, si el comportamiento aún no estaba programado por la herramienta, lo tomo como un elemento sospechoso y me bloquea la tarjeta de débito. ¿Qué me pasa a mí si a mí me bloquea la tarjeta de débito saliendo de viaje? Literalmente me friega, ¿sí? Porque no puedo acceder al dinero que tengo que obtener para poder viajar, para poder seguir manteniendo durante ese tiempo, además que tengo que volver normal. De hecho, les cuento lo que me pasó. Y entonces cuando volví para decirles que yo necesitaba mi tarjeta, lo que me dijeron era, no, identificamos un intento de clonación de su tarjeta por ese patrón, ese comportamiento, le va a llegar una nueva tarjeta en los próximos 5 días antes. No me sirve, 5 días antes no me sirve, es viernes, o sea que se me va a estar entregando el miércoles y ni siquiera voy a estar en el país. Es decir, nuevamente tengo un problema de disponibilidad. Seguramente ustedes han necesitado un dato. Nos pasa, por ejemplo, imaginen un médico que no tiene disponibilidad completa de la información de la historia clínica de la persona que está atendiendo y le suministra un medicamento errado. Lo hemos visto durante el último año más de una vez, en donde la consistencia de la información médica en Colombia no se mantiene, no se da adecuadamente. De hecho, no tenemos hilada adecuadamente ni registrada parámetros para la información que es altamente importante. Por supuesto, la calidad. No tenemos una única vista de la verdad integrada y confiable. Claro, excepto algunos elementos del Estado. Claramente, cuando ustedes van a sacar la visa americana, ahí sí la información está íntegra y completamente definida. Pero cuando ustedes van a sacar nuevamente, tal vez un nuevo crédito, la información, aún cuando tenemos centralizada información financiera, no toda es consistente y a veces hay registros de pagos que todavía no aparecen y por eso excluimos la ley de la verdad. Recordarán la ley que básicamente no era una ley asociada a saber de las líneas de crédito, sino a la propiedad del dato individual. Impacto. La información que yo necesito debe ser utilizada para mejorar mi desempeño, para tomar buenas decisiones. Cuando yo puedo saber, si ustedes van a comprar una casa y básicamente tienen la información en detalle de cimientos, por ejemplo, ¿qué útil hubiera sido a las personas del edificio Space haber tenido información sobre las varillas que utilizaron
Obviamente ellos no saben cómo analizar esa información. Si a mí me dicen usar partidas de 7 o de 9, para mí es absolutamente transparente. Pero si hay un proceso analítico de esa información que me permita identificar que no debería haber una varilla menor a cierto valor, yo ya puedo tomar una decisión mucho mejor en ese espacio sopesado. Muy bien. Entonces vean que hoy los valores que tenemos realmente es que la disponibilidad de la información está más o menos dada hacia un 64% de valores adecuados hoy en día. La calidad en el 76% y el impacto lo tenemos hacia el 59%, de acuerdo a las encuestas que incluso la compañía con la que trabajo ha desarrollado. Esos números podrían llegar a ser importantes, pero todavía no están, y tenemos un espacio importante para llegar a ello. Y entonces, ¿qué podríamos tratar o qué nos interesa a nosotros tratar de hacer? Imaginen ustedes una organización en donde, en efecto, el servicio al cliente se hace de tal manera que yo puedo personalizar cada uno de los productos que le entrego a mi cliente. Eso siempre ha sido el sueño. Desde que nos inventamos Internet y comenzamos a hacer cookies. ¿Recuerdan que para qué era originalmente la cookie? No era otra cosa que una herramienta de marketing, para que cuando uno entrara a la página lo recordara. Es muy bueno, de hecho es bastante útil. Uno se siente muy bien como cliente y cuando uno llega lo reconoce, sabe qué fue lo último que pidió, le ayuda y lo trata como miembro de la casa. Bueno, en la mayoría de los comercios, la verdad no sé si a ustedes no les interesa que lo reconozcan, pero en la mayoría de los comercios sí es bastante útil. Y precisamente si yo puedo ofrecer de manera personalizada, pero ¿qué es personalizar un producto? Obviamente no es hacer un tipo de producto individual para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la segmentación hoy en día se hace, seguramente ustedes han hecho segmentación de usuarios. La segmentación se hace por personas de más de 30 años. Entonces, a las personas de más de 30 años no les gusta el reggaetón. Y es la definición, y entonces no les voy a ofrecer reggaetón. Esa es una segmentación muy parcial y que no tiene un concepto en común. Yo debería tener la posibilidad de decir, personas de más de 30 años, que son valores, que son de la costa, que están solteros, cuyo nivel educativo es ese. A ellos, en ese segmento, caben muchas personas independientes de cuál sea su segmento realmente identificable. Y a eso se les puedo poner en un conjunto una manera en la que yo le puedo otorgar un servicio. De hecho, ustedes han visto en Facebook migró de manera muy inteligente a una plataforma comercial, porque Facebook sabe exactamente lo que nos gusta a nosotros, o por lo menos a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, dependiendo de algunos conceptos. Pero básicamente ellos todo el tiempo están diciendo en Facebook que les gusta, que quieren comprar, y entonces ustedes notarán que la campaña y la manera de publicidad que tiene hoy en día Facebook está dada para que el producto me llegue de acuerdo con lo que estoy viendo. Eso se lo inventó Google hace un rato. Eso no sale por la manera en la que ellos funcionan como publicidad. No sé si ustedes han visto el debate que tenemos durante este mes asociado a que el que utiliza Google Now, que es un programa que está dispuesto para nuestros dispositivos móviles, se comenzó a asustar en tanto que Google Now tal vez esté identificando demasiada información sobre ustedes. Por ejemplo, si ustedes por correo les dan una reserva de avión, ustedes no tienen que guardar nada de información, puede haber sin PDF, pero Google Now, ustedes la ven en su dispositivo móvil, él sabe cuál es el número de vuelo y entonces continuamente les está indicando información sobre el vuelo, que está retrasado, que está al día, que va a entrar por este gate. Esa información teóricamente es porque ellos leyeron el correo que nos enviaron a nosotros, o saben la posición en donde estamos, o comienzan a identificar cuál es el lugar que más frecuentamos, porque es donde más tiempo estamos en ese recinto. Eso ayuda para esa información y por precisamente comenzamos a hablar de servicio al cliente. Para desarrollar negocios, si nosotros pudiéramos lograr monetizar cada uno de los parámetros que nos dan nuestros clientes, seguramente ustedes han llenado encuestas en las calles y en los centros comerciales para la rifa de un viaje a Suárez. ¿Sí? Después, cuando ustedes llenan encuestas, habitualmente nos llaman para ofrecerles, habitualmente es un plan de tiempo compartido, ¿verdad? O los vehículos, o ustedes se han dado cuenta que normalmente la manera en la que yo trazo información, hoy en día estoy trabajando en una organización que tiene más de una, digamos, estamos haciendo un proyecto para una organización que tiene más de una fuente de negocios.
pero resulta que ellos no se hablan entre sí dentro de las fuentes de negocio que tienen. Y es más que normal, es más que normal. Y entonces estamos comenzando a trabajar para entregarles datos de tal manera que cuando un consultor o un asesor identifica un punto que tal vez no es útil para él, esa información quede registrada, pero que fluya hacia la otra parte de la compañía y ellos sí que puedan otorgar un servicio adecuado. Obviamente el marketing, si yo puedo hacer campañas, el problema siempre de las campañas ha sido que en televisión son masivas, en periódico las vemos, y hoy en día, ¿cuántos de ustedes han visto publicidad en YouTube y ven publicidad en YouTube? De hecho, cada vez que nosotros abrimos un video en YouTube, ahora tenemos publicidad, que el modelo es, tenemos que aguantarnos al menos 5 segundos, ¿verdad? Y ahí en adelante decidimos si nos quedamos o no. Pero vean lo interesante, decidimos si nos quedamos o no. A mí me gusta el fútbol, el tema, no sé, yo me inicialmente era sobre el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Y recientemente yo estaba viendo un comercial de una marca, de B&B, que es el entrenador de fans, no sé si ustedes lo han visto, que es con este comediante mexicano de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez ahorita está muy famoso por la película que ganó el Oscar recientemente. ¿Cómo se llama esa película? No sé si es Revolución, o sea, que además es muy buena película, interesante. Entonces, Eugenio Derbez lo estaba viendo y el comercial fue suficientemente cautivo como cautivador como para que yo me quedara viendo el comercial, la publicidad. Es más, solo muestra un pedacito y es un conjunto de comerciales adicionales que uno termina viendo adicionalmente dentro de YouTube. O ustedes han notado la técnica que tienen muchas compañías de publicitar algo muy gracioso y lo publican a través de los videos que cargan y que comparte la gente a través de Facebook o de WhatsApp o de LinkedIn. Incluso en LinkedIn se comparte de esos videos. Entonces, el marketing me permitiría a mí hacer campañas que en efecto llegaran a las personas. No sé si vieron también, ese fue un proyecto muy interesante en donde en Londres ponían dentro de las canecas unos sensores para ver información. Por acá, inclusive, ya había problemas de seguridad, pero estaban leyendo alguna información de las personas que estaban alrededor con su teléfono móvil, entonces sabían cuáles eran los gustos o los temas de los cuales estaban hablando y le comenzaban a enviar correos o mensajes de texto de las tiendas cercanas con ofertas de los temas que a ellos les interesaban. Obviamente, digamos que ahí está el nivel de inclusión, pero obviamente para nosotros será interesante poder hacer esa posibilidad de adecuar nuestras campañas. En finanzas, los costos operativos siempre va a ser interesante que nosotros podamos reducir costos operativos, mejorar nuestros presupuestos y sobre todo hacer pronósticos más adecuados. Todo el tema de pronósticos es vital. Cuando nosotros logramos hacer pronósticos en temas financieros, abrimos entonces la etapa interesante del Business Analytics y es la predicción. Y no la predicción a lo pulpo, ¿sí? Pero sí la predicción basada en hechos específicos. IBM está trabajando en varias metodologías, varios temas académicos e iniciativas. Les voy a contar más adelante sobre uno de ellos que se llama Watson. Pero Watson, básicamente, una de las cosas que está haciendo es, por ejemplo, durante la Copa, el tema de fútbol está acá presente, también lo ha hecho en Roland Garros y en otros escenarios deportivos. Ha estado analizando lo que piensa la gente sobre los comportamientos que tienen los jugadores o los técnicos en la Copa de Naciones que pasó así hace un tiempo. Incluso su selección técnico Scolari fue quien tenía en su dispositivo lo que estaba pensando la gran cantidad de gente sobre las decisiones que tomaba en ese momento sobre la selección Brasil. ¿Qué pensaba la gente? Yo creo que se enloquece. Obviamente, si un técnico logra oír lo que todos pensamos sobre las decisiones del técnico, va a ser siempre complicado. Pero a Scolari por lo menos le daba una sensación sobre la percepción que tenía la gente de lo que él estaba haciendo en la cancha. Y vean que cuando uno realmente depura la información del consenso de lo que se llama el consenso de masa, hay mucha sabiduría del consenso de masa, y el consenso de masa, cuando lo analizamos adecuadamente, puede llegarnos a dar información pertinente. Lo mismo podríamos hacer sobre finanzas. El liderazgo ejecutivo, obviamente, si yo comienzo a plasmar todo eso,
comienzan a darme información sobre lo basado en lo que hice y lo que debería hacer en el futuro. Y finalmente las operaciones, en la mejora de cada uno de los elementos operativos de la organización a partir de la información. Por ejemplo, ahorita vamos a pasar el tema de riesgos. Yo quiero analizar un riesgo, por ejemplo. Si yo quiero analizar un riesgo, desde hace mucho tiempo tenemos dos factores que calculamos, el impacto y la probabilidad. Cuando yo empecé en el tema de riesgos hace un poco más de 15 años, la manera que medíamos el impacto y la probabilidad era preguntando, ¿cierto? Se llama, de hecho hay una metodología que se llama el método Delphi, el método Delphi es el método de expertos. Entonces, lo que hacemos es preguntarnos en esta sesión, ¿ustedes cuánto creen que la probabilidad de que ocurra esto? Entonces cada uno comienza a dar unos argumentos y los ponemos de acuerdo. ¿Cuánto da el impacto de eso? Más o menos eso lo definimos. Eso hoy en día todavía se utiliza, pero si yo puedo decir que la probabilidad está amarrada a la cantidad de incidentes que yo he tenido en el tiempo hacia atrás, en un periodo específico, y que me determinan cuántas veces hacia el futuro yo podría llegar a tener eso pasado, además de los controles que tengo dispuestos, yo ya sea finalidad. Y además, si la información del impacto también es asociado a cuántas veces no solo me ha pasado a mí, sino le ha pasado a alguien en el mundo, y cuáles han sido las consecuencias, yo ya tengo una cantidad de información adecuada para gestionar y mejorar esos valores. Entonces, aparece esa necesidad independientemente de la industria, y entonces, por supuesto, si a nosotros somos de finanzas, de entidad bancaria, nos va a interesar mejorar claramente. Hoy en día, digamos que a mí me da un poco me causa gracia cuando hemos tenido esos debates acá en Colombia, donde dicen y entrevistan a muchos de los usuarios de Claro y dicen, no, que el servicio es muy malo, que es muy malo. Mi pregunta es, ¿qué hace aquí entonces? O sea, cambia. Si el servicio es malo, hoy en día no tenemos, creo que ninguna de todos los servicios posibles que uno consume en los que solo tengamos una alternativa. Es más, en la que peor tenemos al menos 3 o 4. Si es específicamente de telefonía móvil, hoy en día tenemos más de una, no tendríamos por qué no cambiar y tener otras percepciones. Eso mismo piensan todos nuestros usuarios. Un banco que a ustedes no les agrade, hay más de una opción, hay cantidad de opciones, y los bancos comienzan a pelearse por el servicio, por adecuar específicamente al nicho de cliente los productos que yo tengo, para entregar adecuadamente un valor agregado en términos de seguridad, de confianza. Obviamente el seguro es otro elemento similar en las finanzas. Cuando hablamos de retail, es como más claro el tema de que yo tengo que ser preciso, por ejemplo, a la hora de seleccionar y distribuir mis costos operacionales. El retail tiene varios problemas, como por ejemplo, si estamos hablando de perecederos, si es un problema de ¿de qué tienen las estanterías? Y las estanterías no deben llegar de aquellos productos que realmente tienen una rotación importante, que no son de interés, por ejemplo, o que los puedo controlar para que no sean robados, y que además tienen un valor importante. Entonces, el retail, por ejemplo, utiliza mucho este tipo de predicciones y de situaciones para adecuar su entorno. El industrial, las telecomunicaciones, como les decía, energía, gobierno, incluso salud. A ver, en salud tenemos un tema. Obviamente estamos en el problema de que debemos hacer un negocio, no, pero hay maneras de optimizar. Una de las cosas que más pasa en la salud es que, aunque nosotros de manera colectiva en general nos quejemos de tomar servicio en la salud y que no conseguimos citas, uno de los problemas de las empresas que prestan salud es que tienen un alto nivel de inasistencia a las citas. Por eso ellos hacen lo mismo que hacen las aerolíneas. Las aerolíneas sobrevenden algunos vuelos esperando que algunos de sus viajeros no asistan. Lo mismo pasa en las citas. Lo que pasa es que cuando yo hago eso en las citas médicas, tengo que estar seguro porque es que, bueno, a mí me bajaron del avión y me compensan y me dicen, te mando para un hotel y mañana tienes. Pero en una cita médica están jugando con la vida de una persona, y entonces acá el tema tiene que ser mucho más efectivo. Y precisamente acá comienzan a hacerse elementos un poco acotados sobre la base de la información que nosotros tenemos para saber y poder acotar esas posibles variables que tenemos que tomar decisiones mayores. Entonces, lo que les digo es que pasamos de lo que llamábamos antes Business Intelligence a lo que hoy llamamos Business Analytics. ¿Y qué es Business Analytics? En donde recogemos información que es relevante realmente
podemos filtrar los datos para saber qué es lo que nos interesa. Y comenzamos a tener algo que se llama el conocimiento. Y entonces surge esa rama de la computación, de la cual en un momento también tocaremos un punto que es ya no solo la inteligencia artificial, sino la computación cognitiva. Y entonces tenemos todos los temas de computación cognitiva en donde lo que buscamos es que nos ayuden a razonar, a interpretar para tomar decisiones. Es precisamente ese nuestro objetivo, a través del conocimiento, decisiones inteligentes que nos traducen en mejores resultados. De hecho, uno de los, y les voy a mostrar una vez, uno de estos experimentos que nosotros hemos estado haciendo sobre computación cognitiva arranca acá. Watson, el superordenador de IBM, ha participado en el Festival Anual de Tecnología, Música y Cine de Austin, Texas, pero no para competir en un concurso de televisión, sino para ayudar a los chefs a crear recetas únicas y personalizadas. Si miras dentro de los sistemas que se ejecutan en el mundo de IBM, muchas veces es un sistema que dejaba en diferentes tradicionales. Si se hubiera aclarado diferentes unidades de cocina. Tras leer ese libro de recetas, ha aprendido mucho sobre diferentes tipos de cocina y los ingredientes que normalmente se usan en cada una de ellas. Ha aprendido mucho sobre los ingredientes que se usan entre sí, y qué se necesita para hacer un plato para comer. Sabe qué hace que un burrito sea diferente a una sopa o qué diferencia a la cocina japonesa de la Tex-Mex. La informática química convierte los sabores en fórmulas moleculares y luego Watson combina esas fórmulas para preparar un plato que guste al paladar humano. Durante la semana, los usuarios de Twitter votan qué ingredientes quieren que combine, y luego los asistentes a la convención pueden probar los resultados, ya sea una langosta a la parrilla italiana, un postre de fresas ecuatoriano o unos kebabs de manzana vietnamitas. Cuando un cocinero busca un ingrediente, piensa en la historia de ese ingrediente y en las recetas en las que ha sido empleado. El sistema hace algo parecido, busca la composición química de dicho ingrediente. Y para entender por qué combina con otro, tienes que fijarte en los componentes de sabor de esos ingredientes. Podemos tomar el ejemplo del picante, un compuesto de sabor que se encuentra en el cerdo y en la moza. Y ahí tienen dos ingredientes que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que comparten un componente químico llamado picante. La capacidad de computación de Watson se está utilizando en aplicaciones de Big Data en los campos financiero y sanitario. Es capaz de combinar masivas cantidades de información para ayudar en la toma de decisiones. El sistema se hizo famoso cuando compitió en el concurso Jeopardy emitido en Estados Unidos, donde ganó a sus competidores humanos. Eso es computación cognitiva y el tema es que precisamente nos ayude a tomar las decisiones adecuadas. Vean que es algo de cocina, es decir, a un cocinero le está ayudando a que obviamente no tiene paladar, no sabe a qué sabe la comida, pero sí sabe, de acuerdo a la cantidad de información, cuáles son las cosas que más le gustan a una persona y las puede combinar adecuadamente para que teóricamente, obviamente falta siempre la prueba humana, teóricamente ese sabor sea más coherente. Esto lo estamos usando también en medicina para afinar los tratamientos que se tienen para diferentes topologías o para diferentes, ¿cómo se llaman? Para diferentes conjuntos de síntomas que tienen sintomatología. Entonces, si yo tengo sintomatologías particulares, definen el tratamiento particular que yo podría llegar a tener. Y eso hoy en día comienza a llevarse a cabo a través de algo que también está desarrollándose por esta misma línea, que es la medicina molecular. No sé si ustedes han oído de ella. En donde no solo nos dice qué debemos tomar, sino en qué momento del día. Una hora específica en la que a nosotros esa medicina nos va a mejorar y va a potenciar mayor nuestro posible rendimiento. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo la siguiente cadena de información en una compañía o en un negocio. Obviamente, arranco a tratar de automatizar la mayor cantidad de datos posibles. Y entonces yo tengo el CRM, tengo los documentos de cuentas, tengo información que va desplegándose por gran cantidad de aplicaciones y arquitecturas heterogéneas. Entonces, la operación del negocio me produce datos. Esos datos deberían pasar a través de las capas de integración hacia lo que hoy en día nosotros seguimos gestionando como tecnología. Y entonces nos volvemos custodios de los datos y eso lo ponemos en nuestros datos maestros,
en el warehouse, en lo que hasta hoy en día trabajamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que todo esto lo comencemos a convertir a partir del conocimiento que tienen las unidades de negocio de sus propios procesos en cubos de información. Hasta ahí es el hoy en día. ¿Qué necesitamos? Que a través de Business Intelligence y de todo lo que hemos visto de Business Analytics, esto se traduzca a través del análisis en conocimiento y en conocimiento que genere decisiones inteligentes. Acá los datos habitualmente pueden ser no estructurados, acá tenemos tiempo real, y acá lo que nosotros queremos es llegar a tener un análisis predictivo. Y entonces, redondeando la idea que les estaba dando, antes nosotros teníamos el BI, Business Intelligence, en donde básicamente teníamos grandes volúmenes, la agudeza no era mayor, teníamos muy buena velocidad, teníamos un acceso que realmente no era eficiente a los datos, una variedad impresionante y cantidad de arquitecturas heterogéneas, y sobre todo teníamos una incapacidad para predecir. Esto lo teníamos, y cómo lo respondíamos con Business Intelligence. Básicamente teníamos un sentido de la respuesta, teníamos una intuición, había un experto en análisis que hacía esa información, teníamos todo el back office que generaba la información y tratábamos de automatizar los procesos. Lo que queremos hoy en día es que esto comience a ser optimizado, que tengamos identificados los puntos de impacto, que toda la información esté presente y no se nos escape ninguno, desde las cámaras. Les comento otra cosa en la que estamos trabajando, les mencionaba de las cámaras. Nosotros hoy en día tenemos una tecnología que nos permite, por ejemplo, hacer cosas a través de la misma plataforma que hoy en día llamamos Business Analytics, que permite identificar los movimientos de las cámaras, y entonces puede ayudar a un portero a saber cuándo alguien tomó un objeto de un estante, cuando alguien dejó un maletín en un lugar de manera sospechosa, cuando alguien está caminando con patrones sospechosos o un vehículo está rondando. Eso lo tenemos implementado, por ejemplo, en Chicago, en la ciudad de Chicago, para todo el análisis de prevención terrorista. Y entonces tenemos toda la información que podemos ver en tiempo real basado en esos hechos y que nos permite a nosotros predecir y actuar teniendo una nueva estrategia. Si yo tengo básicamente arrancar por BI, solo me queda pues básicamente que tengo muchas aplicaciones seguramente que me hacen elementos individuales por silos, y lo que a mí me interesa es que a través de una mejora del rendimiento lo pueda pasar en decisiones coordinadas a partir de lo que antes llamábamos como de años. No me va a pasar acá este tema, digamos que nos da un poquito de completitud. ¿Cómo realmente tenemos este viaje? El viaje, el nivel de inteligencia y la ventaja competitiva. Lo que nos interesa a nosotros es llegar a algo no solamente descriptivo, no solamente ya predictivo, sino completamente optimizado. Básicamente lo que tenemos inicialmente es reportes estándar, así arrancamos, en donde nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado, reportes ya configurados de manera individual. A mí me interesa, seguramente a ustedes les ha pasado, que cuando a mí me dan un reporte, yo lo hubiera querido ver desde una perspectiva diferente. Esa perspectiva diferente es la que me dan a mí los reportes, algo que yo puedo construir basados en la información, tal vez que me da el reporte. Y entonces acá yo me comienzo a preguntar cuán frecuente es algo o de dónde ocurrió. Que yo pueda hacer drill down de la información, que no solo me aparezca un dato, sino que cuando yo veo el dato pueda desglosarlo en detalle. Y entonces la respuesta a la pregunta de cuál es el problema que yo tengo acá. Que yo pueda ver alertas, monitoreos y scorecards básicamente que me preguntan a mí, que me responden a mí qué es lo que está pasando y cómo vamos. Y en el siguiente nivel comienzo a hacer esos análisis what if. ¿Qué podría pasar si yo modifico? ¿Qué podría pasar si yo, por ejemplo, todos seguramente nos interesaría saber cómo me vería yo si me operan las orejas? Es algo simpático. ¿O qué pasaría si yo pierdo 20 kilos? ¿Cómo mis signos vitales comienzan a modificarse? ¿Cuántas veces me despertaría en el día, en la noche, perdón? ¿O cuántas veces tendría yo que ir al baño, por ejemplo? Ese tipo de elementos los podemos comenzar a definir incluso si lo hacemos acá en el what if. Y entonces, del what if, que es la parte inicial y básica del análisis de Business Analytics, comienzo a tener pronósticos. ¿Qué pasa si no solo esto que yo estoy preguntando como qué pasaría si no se convierte en tendencia?
Y entonces yo ya no estoy solamente haciendo un análisis individual, sino estoy haciendo una simulación completa de un escenario que me permita a mí tener una tendencia. Y finalmente ahí yo tengo mi análisis predictivo, que es la probabilidad de ocurrencia y la optimización de mi proceso para poder tener el mejor resultado. ¿Cuáles son las tres preguntas que yo tendría que hacer? ¿Cómo estamos? El por qué y qué deberíamos estar haciendo. Entonces, el cómo estamos se traduce en qué pasó, cuántos, con qué frecuencia, quién lo está haciendo. El por qué, dónde exactamente está el problema, por qué esto está ocurriendo, qué acciones se necesitan para mejorarlo. Y qué deberíamos estar haciendo es qué pasará si continúa esa tendencia y cuáles son los riesgos y oportunidades. El cómo estamos es la visión retrospectiva. Me ayuda, lo saco del balance general, del análisis de ingresos, de varianza de costos. El por qué me da la visión actual, rentabilidad, asignación de precios, etc. Mientras que el cómo qué deberíamos estar haciendo me da la visión futura, la proyección de mis decisiones, de mis inversiones en el tiempo real. Entonces, esto me permite a mí tener una toma de decisiones que, independientemente de mi línea de negocio, yo tengo unos objetivos, tengo un conjunto de elementos que pueden ser constructivos, pero que finalmente ayudan a responder esas tres preguntas que estábamos hablando, desde la fuente de información externa, base de datos, aplicaciones o repositorios, o los anteriores, que se conjugan para que finalmente yo tenga una visión administrada. Ahora vamos a hacer doble clic en uno de estos tres elementos que tenemos. Uno es conocimiento y cuidado del cliente. Cómo yo ayudo a que el cliente esté satisfecho en mi organización. ¿Cuántos de ustedes han llamado a un call center? Creo que todos, ¿cierto? En un call center tenemos varios problemas. Normalmente uno llama para felicitarlos, ¿cierto? Para decirles que qué buen servicio, que cómo están de bien, que este mes me llegó la factura, pero con detalles impecables, la letra la mejoraron, muchas gracias. Normalmente cuando uno llama a un call center, realmente llama con incluso la sensación de que no le van a resolver el problema que uno tiene. Yo tengo otra frustración, por ejemplo, cuando llamo a los call centers de las empresas de telecomunicaciones, porque normalmente si llamo a ellos fue porque ya no tengo internet. La primera pregunta que me hacen es: señor, ¿usted ya verificó que estuviera conectado? Sí, por favor apague el modem. Eso lo he hecho 700 veces, pero digamos que desde el otro lado siempre están siguiendo un libreto, ¿verdad? Y ese libreto tiene una razón de ser para hacer la tarea. Pero cuando nosotros hablamos del cuidado del cliente, realmente, ¿qué tan bien o qué tan mal me está atendiendo a mí esa persona para que yo me sienta satisfecho con el servicio? Al final a uno le evalúan y le piden que evalúe el servicio que le prestaron. Pero, ¿cuándo realmente las compañías comienzan a ser efectivas en ese sentido? Cuando quieren evitar lo que se llama el short, ¿cierto? Y es que a mí me cuesta más perder un cliente que traer uno nuevo. Y entonces, ese efectivo lo hago yo casi trimestralmente. Llamo a todas las compañías, bueno, semestralmente. Llamo a todas las compañías que me proveen servicios y los amenazo porque me voy. Y entonces normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno amenaza que se va a ir, lo que le preguntan es: señora, ¿por qué se va a ir? No, pues porque me están ofreciendo 70 canales HD y ustedes solo tienen 20. Y además es más barato. Ah, y si yo le rebajo a usted, bueno, ¿por qué no me lo ofrecen? Tenemos una promoción, y ahí comienzan a tratarlo a uno bien, ¿cierto? Ahora, también seguramente ustedes les ha pasado que ha tratado de ir a cancelar una cuenta a un banco y salen no solo con la cuenta, sino con 2 tarjetas de crédito. Eso, pues digamos que también pasa precisamente por esa parte del conocimiento del cliente. La otra es la eficiencia operacional. Ese es otro elemento que nos interesa del tema de optimización. Pero vamos a hacer un doble clic precisamente en el tema de administración de riesgos. Vamos a ir para allá. Me voy a ir para allá. Vamos por acá. Me fui perdón. Acá estamos. Entonces, cuando hablamos de la administración integral del riesgo, comenzamos a hablar de un concepto adicional que se llama GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que es básicamente que yo pueda tener un sistema de gobierno basado en riesgos adecuadamente gestionado, de tal manera que incluso los elementos de cumplimiento que están presentes hacia mi industria, yo los pueda cumplir fácilmente. Es la vida del buen alumno. Si yo estudié, si yo puse cuidado durante todas las clases, cuando me llega el examen, lo paso. Lo mismo pasa en el tema de gestión de riesgos integrados. Realmente,
La mayoría de las compañías no tienen un GRC, sino un CRG. El chiste es un poco complejo, porque realmente es que tienen algo por cumplimiento los pusieron a hacer análisis de riesgos y les resulta el gobierno, pero no siempre resulta una historia adecuada. Y entonces, ¿cuándo comenzamos a hablar nosotros realmente de este tema? Por ahí en el 95, cuando los bancos comenzaron a verse colapsados, y ya la tapa de todo esto arrancó en el 2001. Ustedes recuerdan en el 2001 todo el tema de Enron, de WorldCom, y entonces sale una norma, una ley de Estados Unidos que es la SOX, ¿verdad? Y SOX comienza a solicitar que nosotros tengamos controles de los riesgos y sobre todo que hagamos adecuada gestión de los controles financieros. ¿Ustedes recuerdan de esa época quién era el auditor, la casa auditora de esas dos compañías, tanto de Enron como WorldCom? ¿Se acuerdan de una compañía que se llamaba Arthur Andersen? Que hoy no existe, pues obviamente tuvo un problema, se la dividieron, la separaron en varias partecitas, pero pues obviamente pasó porque comenzaron todos los escándalos, aparece Sarbanes-Oxley, tenemos luego todas las necesidades a partir de los colapsos que tuvimos durante comienzos de siglo y aparece la ley de solvencia para las entidades de seguros, Basilea como una mejor práctica para las entidades financieras, y acá en Colombia comenzamos a tener como circulares de la superintendencia por la 052, a la 038, la 046 y toda esta batería de normativas que comienzan a aplicar. Y entonces se nos comienza a complicar el tema. Y entonces tenemos básicamente GRC. GRC comienza a preguntarme cómo integro yo mi función con otros que hacen cosas que a mí me pueden interesar o que a ellos les puede interesar, lo que les mencionaba. Créanme que el trabajo de un auditor le puede interesar muchísimo a las personas que ven seguridad, a las personas que están viendo financiero, a las personas que analizan el riesgo operativo, pero las muchas compañías no se comparten. ¿Cómo sé qué riesgos y controles han sido evaluados en el tiempo? Normalmente nosotros vemos las compañías en donde no hay una trazabilidad exacta de la información y entonces no sabemos cómo era el panorama de riesgos hace un año, o 2 años, o 3 años, o si mi gestión ha sido adecuada. ¿Cómo puedo encontrar la información que necesito fácilmente? En estos temas de GRC y de Business Analytics, ya que estamos hablando de temas que no son tecnológicos, 100%. El proceso de toma de decisiones es un proceso metodológico, así como lo es el proceso de GRC. Pero cuando yo me apalanco en tecnología para lograr hacerlo, es que yo logro una velocidad mayor en esas tareas. Y entonces a mí me interesa encontrar información mucho más rápido. ¿Cuál es el contexto del riesgo que yo manejo? El contexto del riesgo varía de compañía a compañía, de industria a industria, de lugar a lugar, de país a país. No es lo mismo el riesgo de montar una compañía acá en Bogotá, hoy en día, que montar en Caracas. Son dos cosas diferentes y el contexto es diferente. De hecho, ¿quiénes de ustedes no son bogotanos? ¿De qué parte es este? De Bucaramanga. Bueno, es que es bravo. Entonces, de otro lado, los demás somos todos bogotanos. Pues bueno, seguramente ustedes han sentido como los bogotanos siempre nos dicen, ¿cuántos años llevan Bogotá? ¿Varios o...? No, estoy capaz de... no, ya casi poco, en el 95. Ok, un montón de tiempo, muy bien. 15 años. Ya es Bogotá. Sí. Pero a los bogotanos, entonces ya se volvió usted como nosotros. Un bogotano típico es desconfiado, ¿sí? Ustedes han notado que cuando a uno en Bogotá le preguntan qué hora es, tiene horas, perdón. De hecho, mi respuesta honesta, cuando alguien me pregunta si tengo horas, mi respuesta es sí, y sigo caminando. Es una respuesta honesta, sí tengo horas, pero no voy a arriesgar a mostrarle ni mi reloj ni celular porque sabemos, ¿no?, lo que puede pasar en eso. Acá en Bogotá lo emburundan a uno con solo mirar, ¿no? Esas son las historias de ser. Pero un bogotano típico es absolutamente desconfiado. Y por eso, digamos que la manera de cómo percibimos nosotros el riesgo es diferente. Cuando uno va al eje cafetero y pregunta por una dirección, por ejemplo, allá no solo te dicen dónde es la dirección, sino que te llevan hasta allá. Y al otro día se ponen bravos si tú no dijiste cómo te había ido. ¿Sí? Al otro día si no llamaste a contar, no, me fue muy bien, tal vez. Entonces, los niveles de percepción del riesgo son muy diferentes. Hay un documentalista de apellido Moore, no sé si ustedes recuerdan, tiene varias cosas famosas como Fahrenheit 911 o Cry for Columbine.
Entonces, dentro de esas, incluso en uno de esos documentales, él nos muestra cómo es Canadá. Entonces él entra a diferentes lugares dentro de Canadá porque el riesgo lo perciben diferente y entonces el contexto del riesgo de ellos es diferente. De hecho, cuando yo miro el contexto, analizo dos cosas que son imprescindibles en los riesgos: amenazas y vulnerabilidades. Si yo no tengo presente alguna de las dos, yo no tengo riesgos. Si yo no tengo amenazas, no tengo ladrones, pues ¿por qué me va a preocupar de que me roben? Si yo no tengo vulnerabilidades, es decir, soy absolutamente impenetrable, pues no me preocuparía tampoco que me roben. Ninguno de los dos es viable. Yo siempre voy a tener amenazas y no puedo ser invulnerable. El que me quede invulnerable es la primera vulnerabilidad que yo podría tener. ¿Cómo puedo actualizar mi información de manera eficiente? Eso es muy importante. Resulta que la información de GRC fluye por toda la compañía y entonces no solo son personas, Pedrito, llenando el dato y el informe, sino son máquinas. Y entonces ya son diferentes dispositivos a través de sus logs, de la revisión que tenemos, que me permiten a mí tener información eficiente para GRC. Y finalmente, todos mis usuarios son clientes de esa información. Yo tengo que entregar información eficiente que le haga sentido y que le permita tomar medición. Este es el tema de GRC es realmente nuevo. Digamos que lo que llevamos de siglo venimos hablando de GRC. Y entonces hay solo una entidad que es la OSEC, que realmente ellos se ocupan de la ética del gobierno, pero construyeron el primer marco de gestión para GRC. Y ustedes lo ven y seguramente comienzan a ver que hay temas que son similares a COVID o a acoso, LM, o que tienen mucha razón de ser cruzados. Y es porque es así. Y entonces ellos nos definen un modelo. Este marco de gestión, OSEC, también es una entidad agnóstica en donde uno participa de manera académica. Tienen muy buenos productos y, es decir, como conocimiento, pues libros, artículos que permiten que uno entienda cómo se está viendo. Acá participamos muchas compañías donde yo trabajo, y participa de ella, pero también lo ha sido Ernst & Young, KPMG, Deloitte y otras consultoras y otras constructoras de soluciones. Entonces, arrancamos con el contexto y cultura, que es de las cosas más difíciles en temas de riesgo, porque es que alguien que normalmente desarrollaba ese proceso entienda que además tiene que comenzar a medir y a gestionar el riesgo, porque él es el dueño del riesgo, y comienza precisamente una dependencia. La organización es muy importante. La organización, dónde está ubicado, qué poder puede llegar a tener una organización o el tema de riesgos dentro de la organización. La evaluación creo que es de las cosas más difíciles que uno puede hacer en riesgos. Nos han preguntado la pregunta, digamos que cabe. Ustedes recordarán hace ya casi una década, cuando tuvimos todos los problemas de la debacle financiero por el que pasó, por la burbuja hipotecaria, etcétera, que comenzaron a quebrarse aquellos bancos que se llamaban bancos de inversión. ¿Cuál es el negocio de un banco de inversión? El riesgo. Ellos lo que hacen es asumir riesgos, por tanto miden muy bien el riesgo. Los siguientes que comenzaron a quebrarse fueron las aseguradoras. ¿Ustedes saben cuál es la persona mejor, el cargo, el rol mejor pago del mundo? Los actuarios. Los actuarios teóricamente son las personas que mejor ganan el mundo. Pues teóricamente, nuevamente, porque los segundos teóricamente somos los ingenieros de sistemas expertos en seguridad informática. Pero no pasa. Entonces, por lo menos no lo he visto. Entonces, estos personajes, ¿de qué viven? De definir parámetros de riesgo. Y entonces uno diría, si eso es así, ¿por qué no vienen los riesgos asociados a las inversiones que estaban haciendo? La respuesta nuestra, de acuerdo a la percepción que hemos tenido, es que en primera instancia, si bien sí se midió el riesgo, es el humano el que decide si lo asume o no. Y de hecho, yo he encontrado muchas compañías en donde le hemos dado alguna asesoría y nos han preguntado, bueno, ¿y ustedes, dígame cuánto cuesta si se me materializa ese riesgo? Cuesta tanto, no sé, me cuesta menos para mí, como gerente, pienso que me cuesta menos asumir ese riesgo que ejecutarlo. Entonces, la evaluación es bastante difícil. La prevención, obviamente, si lo estoy haciendo, ¿yo para qué mido el riesgo? Para tres cosas. Obviamente para anticiparme, para prevenirlo, para que no se materialice, es la primera. La segunda es para tomar buenas decisiones. Si yo tengo un buen nivel de riesgo, identifico el riesgo, pero puedo llegar allá. Y la tercera es para priorizar.
Yo no tengo recursos infinitos y entonces a través de un análisis de riesgo lo hacemos con los vías para continuidad de negocio, lo hacemos con los análisis de dependencia cuando queremos identificar qué es lo que es crítico en una organización. Luego de la prevención, entonces yo detecto, yo les decía, yo puedo prevenir, por ejemplo, habilitar un espacio de detección y entonces aparece la información y el análisis adecuado del dato. Porque no es suficiente con que yo tenga controles preventivos que en efecto me ayudan a evitar una situación adversa, sino que yo tengo que detectar cuando algo adverso me está ocurriendo. Típicamente es que alguien me está tratando de robar, hacer un fraude, o que está sucediendo un evento catastrófico el cual yo tengo que anticipar. Esto tiene que estar informado, de hecho es ser parte de la base de cosas. Tengo que dar respuestas y resolver aquellos problemas que aparecen y siempre hacer un monitoreo y medición continua. Y entonces aparecen lo que nosotros llamamos los 10 principios de la implementación de un GRC. Y arrancan con lo que va bien para uno, va bien para todos, no debería estar, no se debería tener en cuenta. Nuevamente, hay contexto. A mí he llegado a compañías en donde me dicen, ¿por qué no me instala COVID? Uno diría, instalar COVID. No, eso no. Es decir, yo tomo COVID como un marco de referencia, lo ajusto y lo ayudo a implementar a través de algunas herramientas. Pero yo no le puedo instalar COVID, es decir, no es algo que usted venga, compre, instale y comience a funcionar y al otro día yo ya soy COVID. O soy ISO 27001 o soy ISO 9000. Ese tipo de cosas no suceden. Y entonces, igual, aunque tengamos una receta mágica en donde yo diga, claro, COVID, usted coge esto que ya hicimos en esta compañía y estos procesos y los moldea, así no funciona. Segundo, un proyecto de GRC, esto me encanta, debería evaluar una vez y permitir satisfacer a muchos, de tal manera que todos consumamos esa medición y no tengamos que interrumpir el proceso para realizarlo. El proyecto de GRC requiere colaboración y coordinación, pero por supuesto, todos tenemos que estar involucrados en él y aportar información al mismo. Un buen proyecto de GRC requiere un cambio cultural, que yo comience a pensar en aportar. Yo me he topado con silos independientes de información. De hecho, nosotros analizamos de manera muy puntual a aquellas personas que, sobre todo en cargos estatales, se agarran de manera impresionante de sus funciones, de su cargo para que no lo saquen, ¿verdad? Eso genera más de un problema. Cuando una persona se queda en un cargo, de tal manera que es el único que sabe cómo se hacen las cosas, afecta a la organización, porque en caso de que él se enferme, vamos a dejar de funcionar. Pero también lo afecta a él, porque él nunca va a poder ascender, no va a poder ir de vacaciones, yo no le voy a poder modificar sus funciones, porque básicamente es bueno lo que hace, si lo cambio, pues tengo un hueco. Requiere un cambio cultural, requiere que todos estemos colaborando. La gestión del riesgo debe ser un recurso clave para que finalmente yo vea esa información y pueda tomar decisiones. El riesgo está en todos lados y por tanto, y en todos lados es en todos lados. Nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer para hacer mediciones de riesgo adecuadas? Tomar información, por ejemplo, de las plantas SCADA, de los elementos de las plantas SCADA. A mí me proveen mucha información sobre parámetros de riesgo. Les cuento en dónde lo estamos haciendo. Resulta que la minería en Chile es un negocio muy rentable, muy regulado y muy saludable. Si una persona muere en una minera en Chile, la minera cierra. No se puede morir nadie. Y yo tengo que estar midiendo continuamente cuáles son los parámetros que me definen a mí, que yo tengo un alto o bajo nivel de riesgo. Y entonces lo que estamos haciendo con ellos es que medimos de cada una de las máquinas, plantas, plataformas SCADA, parámetros de identificación de radiofrecuencia para detectar si una persona tiene puesto o no un casco, y todo eso lo traducimos en un solo elemento y factor que nos permite a nosotros tener elementos predictivos y decir que de acuerdo a las métricas que tenemos en este momento hay una probabilidad del 90% que en 5 días tengamos un accidente. Y entonces lo que hacemos es ver cuáles son las métricas que están bajas, atacarlas para cambiar esa probabilidad a un nivel más bajo o a un tiempo más largo. Los proyectos GRC, esto me encanta, son evolucionarios y no revolucionarios. Es decir, yo no puedo esperar que mañana, yo ya tengo GRC. Esto, como decimos acá, se come, acá hay que comerse los mordiscos, ¿cierto? Hay que de a poquitos ir creciendo los temas de GRC para irlos vinculando. Esto es muy importante,
los elementos deben ser prioritarios, nuestros elementos de gestión en temas de riesgo. No deben ser una parte. Yo odiaba como auditor que cuando yo llegaba a hacer una auditoría o una revisión, durante esa semana se notaba que hicieron toda la tarea para mostrarme la foto adecuadamente, ¿sí? Y eso pasa. De hecho, a nosotros mismos nos ha tocado que cuando nos hacen la auditoría, entonces sí organizamos la casa para que pueda verse adecuadamente. Digamos que eso hasta uno lo entiende. Dijo una frase, decía que ¿quién le gusta salir feo en la foto? ¿Quién le gusta salir feo en la foto? De hecho, cuando yo era auditor, entonces yo llegaba a las unidades, habitualmente no me atendían bien, ¿sí? Ya llegó otra vez a molestar. Cuando a mí me atendían bien, yo como que sospechaba y decía, como que está raro, vamos a ver qué me está tratando de ocultar. Pero en general era si a quién le gusta salir feo en la foto. Y entonces, el problema es eso, que yo lo hago es para la foto y no lo hago como una buena práctica, ¿cierto? No busque soluciones mágicas con contenidos estándar, lo que les decía, no hay una solución mágica que me permita a mí tener de un momento a otro la solución implementada. Yo tengo que irla creciendo. Y este no es un problema tecnológico, lo que sí es que la tecnología me va a ayudar a acelerar el proceso y lo mejor es que yo seleccione un buen buque para hacerlo. La mayoría de las empresas tenemos una visión fragmentada del riesgo y entonces están los que miran la parte de privacidad y comienzan a ver los riesgos asociados a datos privados. Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde reciben sus hojas de vida? Muchas veces. En muchas partes. Ojalá solo sean servidores, pero debe ser por ahí un gabinete de pronto de alguien que también imprimió y la tiene guardada. ¿Y qué información? Hay información privada en sus hojas de vida, pero montones, ¿verdad? Claramente hay mucha información privada. Los riesgos estratégicos que ven solamente la percepción de los objetivos estratégicos y entonces creen que como son los objetivos estratégicos que los vemos en el balance scorecard, no tienen nada que ver con los objetivos de seguridad. Y ahí tenemos un error. Los modelos de riesgo, y entonces la manera en la que yo modelo riesgo y entonces me imagino y comienzo a montar Mayer o Basilea o solvencia o el cálculo del VAR o todas esas metodologías de números que son bastante interesantes, pero que aíslan. De hecho, en algún momento tuvimos una discusión interesante sobre diferentes perspectivas de riesgo. Y es que una normativa, por ejemplo, puede interpretar que la amenaza no es el ladrón, sino la amenaza es el robo. Pero resulta que cuando yo comienzo a moldear, a mí realmente lo que menos me debe interesar es la interpretación que yo le dé la norma siempre y cuando sea consistente para mi organización. Y que finalmente, cuando yo esté hablando del mismo lenguaje, pueda tener la misma manera de interpretar y que sea comparable con otros. Los modelos de riesgo no pueden estar aislados. El riesgo de fraude. Todo el tiempo tenemos riesgo de fraude. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes los intentaron robar? Les apuesto que ayer. Les apuesto que ayer les llegó al menos seguramente un correo o un intento. Ustedes notarán que hoy hubo una actualización importante de Microsoft. Revisen sus computadores porque si no, háganla porque es una actualización importante de Microsoft. Durante la semana pasada estuvimos en lo que se llama día cero. Y ese día cero tenía que ver mucho con Flash, un montón con Internet Explorer. Tenemos un día cero que ustedes no se imaginan la mezcla. Es decir, de milagro todos seguimos acá viviendo con plata y no pasó a mayores. Pero ese día cero, que es básicamente el momento en el que se descubre una vulnerabilidad hasta el momento que es resuelta, estaba impactando porque comenzaban a implementar algo que se llaman las RATs, que son ratas, sí, pero son Remote Access Tool, que permitían tener control de equipos individuales, incluyendo smartphones para algunos modelos de Microsoft Office, de Microsoft Windows, perdón. Entonces, los riesgos de fraude seguramente los intentaron ayer, les enviaron un correo con phishing, ¿sí? Nomás ahí ya trataron de robarlos. Sí, el correo con phishing ya es un intento. Riesgo operacional, que es hoy en día como el que más se entiende en todas las organizaciones. Y es fácil hablar de riesgo operacional porque se entiende que sé que me impacta y que no me deja operar. Cumplimiento o riesgo de tecnología, pero cada uno dependiendo de mi función, si soy el CRO, el de finanzas, el de riesgo, el de tecnología o el de cumplimiento, voy a ver una perspectiva, pero la veo de manera independiente. Y entonces, dentro de todo esto comienzo a tener unas necesidades que en el nivel máximo está la regulación. Y la regulación comienza a pedirme.
y entonces yo comienzo a ver que las juntas necesitan que yo supervise mejor el negocio, y entonces ustedes ven, por ejemplo, nuevamente, yo estoy en una compañía en donde continuamente sobre la dirección está la presión de la junta directiva porque está bajando o subiendo la acción. Y ustedes han visto cómo la mayoría de las empresas colombianas están saliendo a la bolsa, y entonces cualquier decisión, se recuerda cuando en algún momento hubo un anuncio de que se iba a vender la ETV, o se interpretó de que se iba a vender la ETV, de hecho la acción de la ETV se fue al piso, luego volvió y subió. Todos esos anuncios incluso hacen que me afecte directamente, y entonces yo tengo que estar sopesando adecuadamente los riesgos. Yo necesito ver una vista integrada de riesgo, como lo hemos mencionado. Yo como organización estoy pasando de únicamente una recolección de información a un conjunto de decisiones sopesadas basadas en el riesgo. Tengo que gestionar la manera en la que logro que el riesgo se ajuste al indicador o a la manera en la que yo ejecuto mis procesos. No hay nada peor que un control que es tan difícil que básicamente nadie lo puede ejecutar o demora el proceso un tiempo importante. Les cuento un ejemplo. En una organización del Estado, el control para la salida de portátiles era que el jefe de tecnología los firmara un permiso para que él pudiera sacar el portátil. Imagínense que los constructores no entraban, registraban el portátil y luego tenían que ir a hacer fila. De hecho, había fila y el pobre tipo no era sino firme permisos de salida de portátiles. No tiene sentido, ¿sí? De hecho, yo también me río un poco de los vigilantes que tenemos en los supermercados o en los centros comerciales. Ustedes saben que tenemos los vigilantes más sofisticados del planeta, que básicamente toman la maleta y pasan la mano, y ya con eso saben si uno tiene una bomba, si tiene un revólver, si se robó algo. O sea, con esa pasada de mano, pues decimos este paquete y lo tocan así, ya saben absolutamente todo. ¿O para qué sirve el registro que dejamos sacar? Nuevamente, a mí me preguntaron la información, pero yo digo la real, ¿realmente esa información la utilizamos para algo? Bien. Máximo interés en el riesgo operacional, como les decía, lo que más se está tocando, lo que más se está viendo. Estamos teniendo un escrutinio regulatorio precisamente porque la reglamentación está aumentando. Y entonces, algo que le mencionaba, Solvencia o Basilea, que no estaba tocando en Latinoamérica, ya arrancó en México y en Brasil. Y desde que arranca en México y en Brasil comienza a hacer presión hacia adentro de toda Latinoamérica. Y ya Argentina está dando los primeros pasos, Chile y Colombia ya comienzan a ver ese tipo de reglamentaciones vigentes internamente. Y por supuesto, en todas las áreas de negocio comienzan a ver que el riesgo es importante y entonces comienzan a pasar cosas como la que les mencionaba. A mí me interesa medir mi riesgo reputacional y a mí me interesa saber entonces qué están pensando mis clientes sobre los servicios que yo doy. Y yo comienzo a monitorear las redes sociales, la información que prolifera sobre mí. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se googlearon? ¿Se han googleado? Recientemente, para saber qué datos hay de ustedes, incluso que dice la gente de ustedes, puede que no digan mucho. Es más, la vez pasada tuvimos una discusión sobre un tema que alguien publicó en Facebook, y nadie le dio me gusta, y entonces él consideró que como no le daban me gusta al tema que daba, era porque no lo respetaba, ¿cierto? Era así el tema, ¿verdad? No lo respetaban porque no le daban me gusta al comentario. Sus amigos más cercanos no le dieron me gusta. Y entonces él puso otro comentario diciendo que porque no les gustaba el comentario que estaban poniendo. Ahí estaba poniendo un nivel de susceptibilidad mayor, pero realmente lo que estaba tratando de medir esa persona era cuál era la percepción de sus amigos. Lo que determinó en efecto al que no le dieran me gusta es que pues básicamente están aburridos de él por estar preguntando si les gusta o no lo que está haciendo. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero, pues básicamente, hoy en día las organizaciones están midiendo eso. Los niveles de amistad pueden llegar al que tuvo ayer. ¿Ustedes vieron la final de Sevilla? La celebración que tuvo Rakitic y... ¿quién? Sí, otro jugador. Y ya fue bastante más cariñoso, ¿no? Ya vieron fue un cariñito así, ya, con mucho entusiasmo. Bien. Entonces, ¿yo qué necesito cuando hablo de GRC? Necesito algo que me ayude a integrar, que soporte cualquier tecnología, cualquier percepción que yo tenga del riesgo que estoy gestionando en la organización, que me provea información de manera
útil, que me dé visibilidad a los temas de riesgo, que por supuesto dentro de esa manera en la que me está proveyendo la información me la facilite, que básicamente yo pueda tener procesos automáticos. ¿Vean? Cuando nosotros estamos hablando de niveles de gestión, acá todo esto es business analytics. Yo tengo 4 niveles en los que puedo comenzar a operar. El básico es cuando yo comienzo a automatizar, es decir, las cosas que hacía a mano y a pulso, a pulmón, las comienzo a montar en una herramienta. El segundo nivel es cuando hago partícipe a toda la organización y entonces todos comenzamos o a cargar datos o a traer datos. El tercer nivel es cuando ya no solo estamos hablando entre humanos y máquina, sino máquinas y máquinas. Y lo que les mencionaba, yo ya traigo el indicador específicamente de la máquina que me está haciendo la medición. Y entre ellos no se mienten, pues, es decir, no hay intentos de estafa entre máquinas para decir, ¿usted cómo está haciendo la cosa? No, yo voy bien. Si está mal, está mal. ¿Sí? Y el cuarto nivel es cuando además de que yo estoy tomando, y es lo que estamos hablando, yo puedo comenzar a predecir. Y entonces me anticipo a los elementos. Ejemplo, lo que les mencionaba de seguridad. Cuando yo estoy viendo a través de los logs y la correlación de logs, que tengo información, puedo llegar a prevenir un ataque hack o la inserción de un virus a mi sistema. O el robo a través de la inspección adecuada de la información que veo en las cámaras, un robo a una persona o a una entidad. Y todo esto básicamente tiene que llegar a que yo pueda centralizar la información. Básicamente entonces lo que yo tengo es que yo pueda ver de manera integrada, aún si soy financiero, y a mí me interesan los controles financieros, o si soy el pendiente o el responsable de las metas corporativas, los riesgos estratégicos, si soy TI, que me interesan las aplicaciones y los sistemas, o si soy de auditoría y me interesan las entidades auditables, o si soy de cumplimiento y me interesan las regulaciones y las políticas, o si soy de negocio y me interesan los riesgos de negocio. Entonces, a mí lo que me interesa es que yo pueda tener alcance, unas evaluaciones, una gestión y unos reportes que me permitan llegar a mí a obtener esa información. Entonces, yo lo que necesito es soportar, de acuerdo a mi nivel de madurez, un muy buen sistema de GRC. Nuevamente, no tecnológico, basado en que yo pueda tener una flexibilidad sin anarquía, y ahí aparece un buen nivel de seguridad, de tal manera que si bien yo pueda tener fuentes de información únicas, tenga independencia, y entonces el auditor guarde la confidencialidad de sus informes, que no los vea yo en el proceso, pero que surgieron de la misma fuente y los dos están entendiendo el mismo nivel. Que me permita a mí hacer automatización del negocio. Hoy en día ustedes han visto las herramientas de BPM, son también el pan de cada día, de Business Process Management. Las herramientas BPM lo que tratan es de ayudarme a identificar desde el inicio a fin los elementos que intervienen en el proceso, sean manuales o automáticos. No son fáciles de implementar y precisamente por eso digamos que tienen todavía un nivel de evolución importante. Que me dé a mí la capacidad de sacar reportes, de extraer la información analizada, que básicamente es lo que yo quiero hacer. Que tenga obviamente una manera fácil de interactuar y que tenga un modelo de datos interactivo. Esto básicamente era lo que les tenía. Redondeando un poquito la idea. Hoy en día estamos migrando en todos los conceptos. Hablamos de Security Intelligence, hablando de gestión del riesgo, hablando de toma de decisiones, de operaciones financieras. Todos lo estamos migrando a lo que llamamos Business Analytics. Y arranca Business Analytics con un futuro muy promisorio de lo que se llama la computación cognitiva. Como les mencionaba y les mostraba en el video, Watson es la primera etapa, la primera capa de esa comunicación, de esa computación cognitiva. Hoy en día, ¿se recuerdan pues de mi misma casa a Deep Blue? ¿Se acuerdan del Deep Blue? Creo que hacía era ganar en ajedrez a Kasparov. ¿Eso qué es lo que hizo? Nos aceleró la computación un poquito, pero realmente fue un poco menos que práctico que un computador le ganara en ajedrez a un humano. Realmente de ahí no obtuvimos mucho. Lo que estamos haciendo hoy en día es, por ejemplo, lo que les estaba mostrando, introducir a la computación en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para que nos ayude a tomar decisiones reales sobre lo que nosotros hacemos. Medicina, financiero, cocina, como les estaba mencionando, para hacer recetas adecuadas, y cada vez más afinando lo que nosotros podemos tener en toma de decisiones. Hacia allá vamos, es el futuro, y el futuro muy cercano.
Es decir, esto de Watson ya está funcionando. Ayer el concurso de Jeopardy fue hace 2 años, desde ahí se lanzó. Hoy en día Watson, por ejemplo, está estudiando medicina y está estudiando economía literalmente para poder determinar. Durante el último año está estudiando fútbol. ¿Sí? Entonces las pollas las estamos haciendo preguntándole a Watson para ver quién es el que va a ganar el mundial y hoy quién va a ganarle, si va a pasar nacional o no. De acuerdo a Watson, no. Vamos a ver, no digo nada, eso lo estoy diciendo yo. Entonces, básicamente hacia allá vamos. Todo lo de Business Analytics es la tendencia necesaria que está soportándose sobre computación, sobre modelos adecuados de computación que hoy en día le llamamos computación cognitiva. Les agradezco por el tiempo, que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Claro, preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, siempre está www.google.com y ahí ustedes pueden... No, mentiras, por supuesto, si tienen alguna duda, acá podremos tratar de resolver. Por lo pronto, creo que no hay, ¿o sí? ¿Alguien? Bueno, vale. Bueno, la pregunta, la primera vez, o sea, cuando yo vi el anuncio de la conferencia, yo me pregunto por qué un experto en seguridad informática habla de Business Analytics. Pero ya me di cuenta por el... la idea de gente. Claro, de hecho, mira que todo se amarra. Finalmente, Business Analytics es una manera de interpretar cantidades de datos. Y hoy en día tenemos muchas fuentes las cuales nos están pidiendo datos. Ya nos estamos hablando de seguridad. Cuando queremos responder las preguntas, si no nos montamos en Business Analytics, no vamos a poder responder los datos de una manera adecuada, porque nos vamos a quedar nuevamente diciéndoles a las personas cómo fue que lo robaron. Pero eso ya no es suficiente. Lo que nos interesa es anticiparnos y decirles quién está tratando de robarlos antes de que suceda. La aplicación de Taxi puede ser un ejemplo de computación cognitiva. No, de hecho, lo que sí nos permite a nosotros es que Easy Taxi, por ejemplo, es una muy buena perspectiva de lo que hoy en día hay otro pedacito. Hoy en día eso se llama CAMS, que es Cloud, Analytics, Mobile y Security. CAMS es lo que hoy en día... Yo lo probé y yo estaba en el departamento y ahí sería exactamente la dirección. Exacto, pero es fuente de información. Entonces, cuando nosotros hablamos de CAMS, nuevamente, cloud es información. Por ejemplo, visitar si tienen envía información y entonces uno está en la parte móvil y del CAMS. Es decir, que yo ya con mi dispositivo móvil sé dónde me encuentro y por tanto sé dónde está el taxi que va a venir a recogerme y la información completa del taxista que está allí. Lo interesante, digamos, que se vuelve Analytics cuando a partir de ese conjunto de situaciones el gobierno o la ciudad puede mejorar la manera en la que nosotros estamos tomando taxi. Y entonces ya me ayuda a mí a, digamos que, ubicar los taxis de manera estratégica para que todos nosotros siempre pudiéramos conseguir un taxi disponible. Ahí se vuelve Analytics, en donde yo tomo toda esa información que capture ese taxi para mejorar el servicio. ¿De acuerdo? En la primera etapa es mobile, que es la que me permite a mí, a través de móvil, poder gestionar ese dato. ¿Vale? Listo, muchas gracias.